¿Cómo están? Hoy es un domingo muy especial. Muy especial. Estamos celebrando nuestro 6º aniversario como iglesia. Por la gracia de Dios. El Señor ha sido muy bueno. Hemos visto su fidelidad en este lugar, en esta iglesia, cómo Dios se ha movido, ha hecho lo que Él quiso. Cuando muchas iglesias atravesamos la pandemia, con Pablo nos preguntamos, ¿y qué va a pasar? Pues no sabemos, chamba no nos va a faltar de seguro. Y el Señor fue fiel, nunca faltó ni un peso. Y en medio de una situación tan compleja para las iglesias como lo era una pandemia, el Señor nos mostró que Lumina iba a crecer. Cuando había pastores que estaban cerrando sus iglesias porque no tenían dinero para pagar la renta, el Señor nos mostraba que Lumina iba a crecer. Cuando la gente desertaba y decía, no, yo no quiero estar en ambientes donde hay mucha gente, el Señor nos mostraba que Lumina iba a crecer. Y fue muy lindo ver cómo Dios es fiel a su palabra. Fue muy lindo ver el respaldo de Dios, respaldando su palabra, no la nuestra. Fue hermoso ver cómo el Señor traía gente, que ya tuvimos la necesidad de cambiarnos de local. Y estamos en nuestra 3ª reunión dominical y ya nos está quedando chica. El Señor es muy bueno, muy bueno. Es un día de celebración donde celebramos estos 6 años de su fidelidad. Ayer tuve la oportunidad de poder estar acompañando a Leo allá en Bernal. Allá estaban celebrando 40 años. 40 años de ministerio, donde Leo fue parte, donde Leo fue quien fundó ese lugar. Nosotros apenas 6. Pero ha sido un viaje muy lindo de ver la fidelidad de Dios. Pensando en qué se viene. ¿Qué se viene para Iglesia Lumina? Somos una iglesia de iglesias en casa. Nuestra visión es plantar iglesias. Nuestra visión es extender el reino de Dios a través de la plantación de iglesias, haciendo discípulos de Cristo, no nuestros, sino de Cristo. Queremos cambiar la forma en que la gente ve a Cristo, a los cristianos y a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? A través de las iglesias en casa. Creemos que las iglesias en casa es la forma que podemos ver en la iglesia primitiva en Hechos, cómo la iglesia funcionaba, y queremos hacerlo de esa forma. Y estos meses que hemos estado orando, tomando decisiones, caminando en lo que el Señor nos marcaba, el Señor nos marcó el rumbo hacia dónde ir como iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a ser? Hace ya unos meses estamos teniendo una relación con una iglesia de Estados Unidos que ha sido de muchísima bendición ahí en su país. Y por la gracia, solamente gracias del Señor, hemos podido contextualizar la forma bíblica de hacer iglesia. Y está funcionando aquí en México. Ya esta semana iniciamos nuestra 2ª temporada de Iglesias en Casa. Entonces, viendo todo esto, entendiendo que la voluntad del Señor es esta, el Señor nos ha mostrado a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, que Lumina va a tener un impacto mayor en Latinoamérica, porque vamos a hacer un estandarte de la forma de hacer iglesia para Latinoamérica, si nosotros nos convertimos en Church Project. Así que en este 6º aniversario, el Señor nos ha mostrado que es tiempo de transicionar hacia esa decisión. Por lo cual, estos 4 semanas que vienen por delante vamos a tener ADN. ¿Qué significa ser Church Project? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos iglesia en casa? ¿Cuáles son los distintivos? Vamos a tener 4 semanas de estudio en nuestras iglesias en casa para transicionar a esta decisión que a partir de hoy se las estoy comentando a ustedes. Entonces, por gracia de Dios, hemos caminado en esto y el Señor nos ha mostrado. Con gusto puedes acercarte a mí, a John, a cualquiera de los pastores para que ellos te puedan explicar más de esto si tienes dudas. ¿Bien? Vámonos a la palabra del día de hoy, pero antes acompáñame a orar una vez más. Amén.
amado, precioso Rey. Qué lindos es, Señor, es ser simplemente un peón, un servidor tuyo. Cuando todos los pronósticos decían que ninguna iglesia prospera en Juriquilla, nosotros llevamos 6 años, Señor, aquí. Gracias, porque eso no es por lo bueno que nosotros somos, sino porque es tu gracia en nuestra vida. Te pido que nos hables en este mediodía. Háblanos, Señor. No sirve una elocuencia, una sagacidad en las palabras, si no sos vos, Señor, quien está comentando, transmitiendo este mensaje. Permíteme ser un canal de tu voz. Permíteme ser simplemente un instrumento en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 22. Te invito a que abras tu Biblia. Vamos a estar ya terminando este capítulo. Estamos ya llegando a los últimos versículos de Lucas, del capítulo 22. Y te quiero poner un poquito en contexto antes de entrar de lleno al pasaje 63. Lucas 22, versículos 63 al 71 vamos a estar viendo hoy. Son las 3 de la mañana. Recuerda, ¿te acuerdas lo que hablamos el domingo pasado? Lo que les comenté, la negación de Pedro. Pedro niega a Jesús 3 veces. Eso sucede entre las 1 y las 3 de la madrugada del viernes. Venían de la Santa Cena, venían de estar ahí comiendo con Jesús cuando está Judas. Recuerda, se establece la Santa Cena y vienen a prender a Jesús. Lo agarran, Pedro corta la oreja, Jesús le dice basta de esto, después lo llevan a Jesús y Pedro lo seguía de lejos. Entre la 1 y las 3 de la madrugada eso estaba pasando. Ok, ahora estamos en las 3 de la madrugada de esa noche. El gallo acaba de cantar para anunciarle a Pedro que lo que Jesús dijo es cierto, de que lo iba a negar. Y eso pasa en el patio cuando están llevando a Jesús de la casa de Anás a la casa de Caifás. Ahora vamos a ver quién es Anás y quién es Caifás. En algún momento de ese trayecto, Jesús voltea a Pedro y lo mira. Y Pedro, como vimos el domingo pasado, sale corriendo y llora amargamente. Vamos a leer el versículo 63. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si se los digo no creerán, y si les pregunto no responderán. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, le respondió Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Juan capítulo 18 nos cuenta esta misma historia, pero desde otro ángulo. Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. ¿Quién era Anás? Anás era el sumo sacerdote del Sanedrín, el concilio, el gobierno religioso de Israel. ¿Ok? Viene un procurador romano cuando caen sobre ellos y lo destituye de ese puesto de sumo sacerdote y pone a Caifás, que era su yerno. Pero Anás era, como decirte, el poder detrás del trono. Era quien manejaba todas las cosas. Por eso le llevan a Jesús primero a Anás y no a Caifás. Anás era el ex sumo sacerdote, Caifás, su yerno, es el actual, el legal, el legítimo sumo sacerdote. ¿Sabes? Si estás tomando nota, esta es la idea que hoy quiero dejarte en este mediodía. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Lo crea o no lo crea la gente? Cristo es el Hijo de Dios. ¿Lo creas o no lo creas? Él es el Hijo de Dios. El no creer que Jesús es quien dice ser, te va a llevar a ponerlo a prueba. Mira el versículo 63. Dice, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia
se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él blasfemando. En Mateo y Marcos podemos ver también parte del relato de este acontecimiento, pero dice también que lo escupían. No solamente lo golpeaban y se burlaban de él, sino que también le escupían en la cara, le escupían en el rostro. Por un largo tiempo el hombre había esperado para escupir en el rostro de Dios. Lo dice el profeta Isaías cuando dijo, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Siglos atrás se había dicho que el hombre iba a rechazar a quien era el Mesías. ¿Acaso Jesús no tenía el poder y la gloria para librarse de esto? Humillante. Tan solo imagínate que te estén golpeando en la cara. Ahora te voy a dar más detalles, pero no quiero quemar esos detalles. Te están golpeando en la cara, te están escupiendo en la cara y se están burlando de ti. Y tú tienes todo el poder para que eso no pase. Al contrario, haces así y dejan de existir. ¿Acaso no tenía Jesús ese poder? Claro que sí lo tenía. Pero la omnipotencia se mantuvo cautiva. Y la gloria humillada por voluntad propia. La bondad fue herida, golpeada, magullada, atacada. La omnisciencia parecía cegada. El rostro del amor perfecto de Dios fue azotado, escupido, golpeado. La justicia divina fue desafiada. Durante todo este tiempo, todo ese proceso, lo que queda en evidencia es el pecado del hombre. Es el pecado del hombre. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23 dice, Cristo sufrió por ustedes, dejándole ese ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Estos soldados no creían que Jesús era quien decía ser, y eso los llevó a poner a Jesús a prueba, además de burlarse. Lo golpeaban y se mofaban, lo escupían y se burlaban. Versículo 64 dice, le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina quién te golpeó. Ponen a prueba a Jesús por el simple hecho de que no creían en Él. ¿Sabes qué es lo más curioso de esto? Que no es que vino la policía y lo agarra a Jesús y se lo llevaron a la comisaría y esto le estaba pasando en la comisaría. No. Lo agarraron los religiosos, el Sanedrín, el concilio, se lo llevaron y unos hombres que estaban de guardia lo estaban golpeando. Esto era ilegal porque no había un juicio sobre él, no había una sentencia sobre él, simplemente lo estaban golpeando porque sí. Eso es lo curioso. Lo querían hacer rápido para que nadie se dé cuenta de lo que estaban haciendo. Y lo que más me llama la atención es que como Israel estaba cautiva por Roma, no podían, se le había quitado al gobierno religioso de Israel el poder levantar pena capital, pena de muerte sobre alguien. No le era permitido. Solamente lo podían hacer los romanos. Pero a Jesús sí se lo hicieron. Y ahí tenés una acción ilegal. Cuando vos pones a prueba a Dios y no crees en quién es Él, caes en una espiral descendente de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. De manera ilegal ellos estaban comenzando a propiciar un castigo sobre alguien que todavía no había sido juzgado de manera oficial y no tenía ninguna sentencia. Probablemente estés pensando, ¿cómo puedo yo poner a prueba a Jesús? Obviamente no lo tengo enfrente, ni mucho menos le vendaría los ojos, lo escupiría y lo golpearía la cara para que adivine si soy yo o no. Pero es más simple de lo que imaginas. Es más natural que lo que crees. Déjame contarte algunas formas prácticas de no creer que Jesús es quien dice ser. Pones a prueba a Jesús cuando no crees que Él puede cambiar a una persona. Mi neto, ¿hasta cuándo? ¿Quién lo va a cambiar a Netito?
Pones a prueba a Dios cuando crees que una persona no puede cambiar. Pones a prueba a Dios cuando haces obras y obras y obras porque querés la bendición de Dios. Y de pronto las cosas van mal y parece que Dios no te bendice. Entonces las obras se acaban. Pues, ¿para qué? Si Dios no me bendice. ¿Para qué le soy fiel? ¿Para qué sigo su palabra si no me bendice? Pones a prueba a Jesús y golpeas su rostro y escupí en su cara cuando Él no obra a nuestro favor, cuando pasamos tiempo orando con una petición específica y Dios no la cumple. Poner a prueba a Jesús, no creer en Él, es más simple de lo que imaginamos. Y entonces caemos en esta espiral descendente de pecado, donde a lo mejor no creíste que el Señor pueda cambiar a una persona y ya, entonces, como no puede cambiar a una persona, dices, ahora todo el mundo me quiere hacer daño. Y estás amargado y no puedes confiar en nadie. El fruto de otro pecado, espiral descendente de pecado. O cuando haces obras parece que Dios no te bendice y puede que caigas en enojo o ira. Porque Dios es un mentiroso. Dios no me bendice. O pones a prueba a Jesús cuando no confías que Él te va a proveer lo que verdaderamente necesitas. Y retenés y no querés dar lo que sabes que tienes que dar. Entonces de eso sale una espiral descendente que de pronto te hace afanarte tanto por las riquezas, porque Dios no te provee, tú eres el proveedor, que te genera estrés, te genera ansiedad, problemas gástricos. Veo varios pelones. No es personal con nadie, fue un chiste. El no creer que Jesús es quien dice ser te va a llevar a ponerlo a prueba. Y cada vez que la palabra de Dios es ignorada, olvidada o puesta en tela de juicio es porque no crees que Jesús es quien dice ser. Si Jesús quisiera, Él podía utilizar el poder que Él tenía y poder decir, quien me golpeó fue Martín. Quien me escupió fue Jenny, que se ríe. Tranquilamente lo podría haber hecho. Pero en todo esto, Jesús se rehusó a utilizar los recursos de su poder y su autoridad divina. Y en lugar enfrentó este dolor, todo este trayecto, como un hombre fortalecido en el Espíritu. Jesús demuestra que la respuesta apropiada al odio no es más odio, sino amor. Él demostró confianza en Dios el Padre, que sería Dios quien lo iba a vindicar. Y Él no necesitaba defenderse. ¿Y sabes por qué esto era tan importante? Porque quizás hoy vos puedas haber sido humillado, puedes haber sido golpeado, abusado. No sé cuántas cosas puedes estar pasando. Yo no sé qué verdaderamente hay en vos. Pero sí sé una cosa, podés encontrar refugio en Jesús porque Él sabe por lo que estás pasando. ¿Sabes por qué? Porque Él también lo pasó. Él también lo pasó. Spurgeon dijo, también he de llamarlo victorioso. Sus perseguidores no fueron capaces de hacer que sucumbiera a la ira. Ellos no pudieron destruir su misericordia. No fueron capaces de matar su amor. No pudieron hacer que Él pensara en sí mismo. No lograron hacerle declarar que no continuaría con su trabajo de salvar a los pecadores, ahora que los hombres habían comenzado a burlarse, golpearlo y escupirlo. Veo esto y me da vergüenza. Porque ¿cuántas veces he justificado mi pecado a causa del proceder de otro? ¿Cuántas veces me he enojado porque el otro sabe que si me mira con el ojo izquierdo, a mí me molesta? Y es culpa del otro. Pero yo veo acá a Jesús que lo están golpeando, insultando, escupiendo, se están burlando de Él y Jesús no claudica en su forma de responder. Eso me lleva a entender que no puedes justificar tu pecado por el accionar de otro, sino que simplemente manifestamos quiénes somos y lo que hay en nosotros.
Cuando pones a prueba a Dios, tenés que inventarte excusas que no son ciertas para convencerte de que tenés razón. Es más difícil negar que Jesús es Dios que creerlo y vivirlo. Esa noche Jesús fue juzgado varias veces delante de varios jueces. El primero fue en casa de Anás, como veíamos, el ex sumo sacerdote. Después lo llevan a la casa de Caifás, el actual sumo sacerdote. Y ahí es juzgado, podemos ver en Mateo 26 los detalles de ese juicio. Es juzgado delante del gobierno religioso de Israel durante la noche. Y mira lo que dice el versículo 66. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si lo habían juzgado en la noche, ¿por qué cuando se hace de día se vuelven a juntar este concilio, este gobierno religioso, y lo vuelven a juzgar? ¿Por qué? Según las propias leyes y regulaciones de los judíos del Sanedrín, el juicio que se describe, ese juicio nocturno de Mateo 26, es un juicio ilegal. Es un juicio ilegal. Por eso ahora, necesitaban un juicio oficial y legal. No como el que habían tenido. Y ahí vemos de nuevo el espiral descendente de pecado que empieza a manifestarse de una forma tan grosera, tan abrupta. Sígueme, préstame atención, no quiero que te pierdas estos detalles. Punto número 1. Todos los juicios en Israel en ese entonces, para los criminales tenían que empezar de día y terminar de día. No podía llegar la noche sin que un juicio haya acabado. Es decir, si empezaba a las 6 de la mañana tenía que acabar antes que oscurezca. Pero a Jesús se lo juzgó de noche, en medio de la noche. 2. Solo las decisiones hechas en una reunión oficial eran válidas. A Jesús tomaron la decisión en una reunión que no era oficial. Decidieron castigarlo, decidieron crucificarle, decidieron que tenía que morir en una reunión ilegítima. Por lo tanto, cuando llegan al juicio, al original, al legal, al legítimo, ya la decisión estaba tomada. 3. Los casos criminales de pena capital no se podían tomar en vísperas de una fiesta. Y estaban en la Pascua. Estaba el Pesaj a punto de comenzar. Y no podían tomar decisiones de ese tipo en esa fecha. 4. Solo se podían dar absoluciones en el día del juicio. El veredicto de culpabilidad tenía que esperar toda una noche para permitir que los sentimientos de misericordia aumenten. Es decir, el juicio empieza a las 6 de la mañana, acaba a las 5 o 6 de la tarde antes que anochezca y tiene que pasar toda la noche para que demos la sentencia. A Jesús lo juzgaron a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde lo estaban crucificando. 5. Toda la evidencia tenía que ser validada por 2 testigos. Estos testigos eran examinados cada uno por separado y no podían tener contacto entre ellos. Si no coincidían los testimonios, inválido el caso. Y vemos cómo Jesús, con falsos testigos, dando falsos testimonios, manipulando la verdad, querían enjuiciarlo. Ahora, punto 6, el falso testimonio se castigaba con la muerte. Si dabas un falso testimonio, eras digno de muerte. A estos testigos no se les hizo nada. 7. Un juicio empezaba primero trayendo toda la evidencia de inocencia del acusado antes de que se presente la evidencia de culpabilidad, cosa que no se hizo con Jesús. Todo este procedimiento, toda esta forma legal de llevar a cabo un juicio, estaba apuntado a una sola cosa: la misericordia. No queremos equivocarnos, no queremos dar un juicio malo. Queremos tener misericordia, no queremos que los sentimientos nos dominen, por eso pasa una noche. Queremos presentar toda la evidencia de la bondad, de que es inocente antes de presentar la culpabilidad. Nada de eso se hizo con Jesús. Es más difícil negar que Jesús es Dios que creerlo y vivirlo. Por eso tuvieron que hacerlo así. Tuvieron que rebuscarse demasiadas cosas para llevar a Jesús a la cruz.
Versículos 67 al 69 dice, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo. Y él les dijo, sí, se los digo. Si se los digo, no creerán. Y si les pregunto, no responderán. Claro que no iban a creer. Si Jesús respondía esa pregunta y si les preguntaban, no iban a responder porque todo era una farsa. El juicio donde ya habían hecho el veredicto de Jesús ya había sido en la noche. Ya estaba todo arreglado, tenían que maquillar. Nada más, hacerlo legal. Pero no tenían cargos. No había cargos legales en contra de Jesús. No había un delito oficial en su contra. Necesitaban crearlos, inventarlos. Esto nada más era una formalidad porque ellos ya habían declarado culpable a Jesús con un juicio ilegal. Y por fin, dentro de toda esta farsa, alguien habla la verdad y dice la verdad. Jesús habla. Y el versículo 69 dice, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. De ahora en adelante, es decir, lo que está pasando hoy es trascendental. Antes no era y ahora sí lo va a ser. Es trascendental, hay un cambio importante. Cuando el Hijo del Hombre esté sentado en el lugar de mayor honor en el cielo, cumpliendo lo profetizado en Daniel capítulo 7 y en Salmo 110, Daniel 7:14 dice, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús le estaba diciendo con esa declaración, le estaba advirtiendo que aunque ellos se podían sentar a juzgarlo de forma injusta, Él iba a estar sentado a la diestra de Dios, haciendo un juicio mucho más justo que lo que ellos estaban haciendo. ¿Te das cuenta cómo el espiral descendente de pecado funciona? El problema del pecado solo puede ser tratado de una sola forma. Y esa forma es en la cruz de Jesús, donde convergen la gracia, la justicia y la misericordia, todo junto. Porque si vos querés tratar el problema de tu pecado en tus propias fuerzas, te vas a ir a un lado de la balanza diciendo necesito justicia. Entonces vas a castigar y vas a condenar a todos. O te vas a ir del otro lado de la balanza diciendo no, el Señor me perdona. No hay nada que yo pueda hacer que me pueda alejar de Dios. Entonces caes en libertinaje. Y tu pecado ahí sigue. El único lugar donde tu pecado puede ser resuelto es en la cruz de Jesús, porque ahí convergen la gracia, la misericordia, la justicia, el poder. Solamente en Jesús. ¿Te das cuenta que buscar la manera de ignorar a Dios, callarlo o negarlo, es más difícil que creerle? Creas o no creas, quieras creer o no quieras creer, un día vamos a estar de rodillas reconociendo quién es Jesús. Unos con el gozo de la salvación y otros con la condenación eterna. Es más difícil negar que Jesús es Dios que creerlo y vivirlo. 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hay muchas corrientes de pecado. Pecado por el mundo, pecado, Satanás te impulsa a pecar. Tu propia carne te traiciona, te juega chueco. Y se levantan fortalezas, especulaciones, razonamientos altivos que están en contra del conocimiento de Dios. Pero como acabamos de leer, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo esto. Hubo momentos donde podemos ver a Jesús que le decía, lo sano, pero ya no digan nada, ya lo sané, no le digan a nadie que soy el Mesías. Varios momentos vemos así, donde dice, calla, mi hora no ha llegado. Pero ahora
Era la hora de las tinieblas. Era la hora donde Él mismo iba a decir: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre que va a estar sentado a la diestra del poder de Dios. Ante el mismísimo Sanedrín, el mismo gobierno religioso, el concilio. Eso significaba algo muy grave: la muerte. Mateo capítulo 26 dice que Jesús responde en el versículo 64: tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ellos querían matarlo, callarlo, sepultarlo. Estaban generando y buscando motivos para suprimir a Jesús, pero lo que Jesús estaba diciendo es que no lo van a poder hacer. Es todo lo contrario: yo voy a estar gobernando sobre ustedes a la diestra de Dios sobre las nubes del cielo. Con esta declaración Jesús deja en evidencia su propia exaltación a causa de su obediencia. Vos podés juzgar todo lo que quieras a Dios, pero hay algo que necesitas saber: ningún juicio que puedas hacer para con Dios va a ser un juicio justo. Y eso legalmente te descalifica como juez. Por lo tanto, cada juicio que podés hacer para con Dios, cada objetivo que le podés dar, es inválido. Es más difícil negar que Jesús es Dios, porque las evidencias son tan claras, están ahí a la vista y son demasiadas. Las evidencias de que Jesús es Dios están a la vista en su palabra y en su forma de actuar, en sus actos. Mira conmigo el versículo 70 y 71. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, les respondió Jesús. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Continúa la espiral descendente de pecado. ¿Sabes por qué? Porque en un juicio, si yo vengo y digo soy asesino, mi propio testimonio no es válido para autoincriminarme. Necesito los testigos que puedan afirmar que lo que yo estoy diciendo es real. Pero acá no pasa eso. Acá dice: escuchamos lo que acabo de decir. ¿Para qué necesitamos testigos? Estaban usando el mismo testimonio de la persona para autoincriminarlo. Eso era ilegal. Probablemente estaban haciendo alusión a Levítico cuando dice que la blasfemia contra Dios es digno de muerte. Jesús había hecho muchos milagros y señales que el pueblo de Israel sabía que solo quien fuese el Mesías podría hacerlo. No solo tenían evidencia de que Jesús era el Mesías por las señales y milagros, sino que también ahora mismo Él lo está diciendo: sí, yo soy el Mesías. Sí, yo lo soy. Y quizás no te has dado cuenta de las evidencias que hay en tu vida y alrededor de tu vida de que Jesús es el Salvador. Pero hoy te vas a ir sin dudas de que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es quien puede cambiar tu eternidad. Jesús es la fuente de agua viva. Jesús es el guardián de tu alma. Jesús es la estrella de la mañana. Es el príncipe de paz. Es el principio, el fin, el alfa y el omega. Y hoy lo sabes y no tienes excusa para no creer o para seguir ignorándolo. Las evidencias de que Jesús es Dios están a la vista en su palabra y en sus actos. Hoy Dios está llamando tu atención. Hoy Dios quiere que vengas una vez más a Él, o quizás por primera vez, y le digas: aquí estoy, Señor, perdón por ponerte a prueba. Perdón por no creer que tú eres Dios. Perdón por creerme yo el Dios de mi vida, que puede autogestionar mi vida y no dejártelo a ti, que tú eres el soberano. Aunque no creas, aunque ignores y decidas callarlo, Cristo es el Hijo de Dios. Lo crea la gente o no lo crea, Él es el Hijo de Dios.